Ok, no quería terminar esta sesión sin mencionar esto, ¿no? Yo decía que no solamente los ecosistemas nos generan beneficios, sino también nos están mitigando riesgos. Y la mitigación de riesgo viene acompañada de un costo evitado. Esto, poco o menos que lo otro que les he mencionado, se está estudiando. Como les decía, tengo un par de tesistas ahora que están trabajando justamente en la parte de la recuperación de humedales, como son defensas ribereñas naturales de nuestra costa. Y así existen muchos, ¿ah? Muchos. En el marco de reconstrucción con cambios, por ejemplo, en los planes integrales que están haciendo en algunas regiones priorizadas, deberían empezar a valorizar esto, a valorar esto. ¿Perdón? Entonces, los ecosistemas no solamente te generan beneficios, sino también te pueden prevenir de daños y desempeñan, uno de los daños importantes está relacionado a la regulación del clima, poco estudiado, muy poco estudiado. Y esto se va a incrementar cada vez más. Hace un momento estábamos, bueno, hace como unos 2 o 3 meses atrás, creo que finales del año pasado, estábamos conversando con el Ministerio de Vivienda para ver cómo, por ejemplo, en heladas, ¿no? Porque ellos tienen estos problemas eh, con algunas comunidades que viven en este tipo de zonas, cómo de repente los ecosistemas pueden generar algún tipo de hábitat, algún tipo de casa que pueda regular mejor este clima. Conozco algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos en Huaraz, en donde se han hecho esto justamente partiendo de algunos principios ecológicos. Y ojalá que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se meta más en esto, ¿no? Y así hay muchos, ¿ah? Muchísimos, en temas de acuicultura, en cochas en la selva, o sea, los ecosistemas tienen múltiples beneficios, dependiendo de cuál sea de repente el peso específico mayor sobre el beneficio del que quieres trabajar, pero en regulación del clima tienes si en hídrico no has resuelto todo, en regulación del clima estamos todavía en negativo, ni siquiera hemos arrancado, creo, con todo el potencial. Para los que están interesados en este tema, sobre todo en lo conectado con eventos extremos, Estados Unidos, me tocó la oportunidad de trabajar en este proyecto sumamente interesante, en cómo ellos aprendieron dos cosas, ¿no? Después de lo que le pasó de Katrina y todos los eventos extremos que han pasado. Primero, que ellos tienen que tener una defensa, digamos, había dos opciones, o te vas por lo gris o te vas por lo verde, para ponernos en claro. Lo gris es simplemente si tienes este tipo de problemas de inundaciones, por ejemplo, después por algún evento extremo asociado, pues construyes unos diques como construyeron los europeos y los holandeses hace mucho, en tu costa para justamente evitar este tipo de inundaciones. Y lo otro es tener defensas naturales, como por ejemplo los humedales. Y los humedales en el Perú son uno de los ecosistemas menos valorados. Es más, es un problema para muchas inversiones. Claro, porque simplemente dices, pues, paso un ratito por acá, veo aves y ya está, no hay ningún beneficio más. En realidad, no. Inclusive es el riñón de las ciudades. Y ese es otro tema, inclusive mucho, mucho más amplio. Pero bueno, entonces New Orleans trabajó este tema muy fuerte y empezó a hacer inclusive análisis costo-beneficio. O sea, imagínense la cantidad de data que puedes tener para tener esas dos opciones, opción gris versus opción verde. Y vieron, es lo lógico, que tenían más beneficios por recuperar humedales que optar por una infraestructura gris que hiciera básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los ecosistemas te dan múltiples beneficios y también te ayudan con la regulación del clima. Ese es punto uno. Punto dos, y esto pasa mucho en Nueva York. Eh, Hay esta campaña que empezó hace unos 4 o 5 años. En el marco de la regulación del clima, deconstruye tu ciudad. O sea, no reconstruye, sino deconstruye tu ciudad. Deconstruye tu ciudad. Eso quiere decir que en Nueva York, no sé si es en toda la ciudad, pero de repente en algunos condados, por cada área verde, metro cuadrado que tú tengas dentro de tu propiedad, que no tenga cemento, ¿no? Que no esté pavimentada, sino más bien que tenga un área verde, tienes una deducción, una reducción en la tarifa que tú pagas. Puede ser predial, puede ser tu impuesto predial, puede ser tu tarifa de no lo recuerdo ahorita. Pero por cada metro cuadrado que tú tengas, te reducen el impuesto o la tarifa que tú puedas pagar. ¿Por qué? Porque frente a eventos extremos como, no sé, pues tormentas, precipitaciones fuertes, se dieron cuenta que una ciudad con concreto y con cemento
pues al final va a decantar en mayores inundaciones, que si más bien recuperas y le quitas ese pavimento y le das a la ciudad lo que fue antes, que básicamente es un suelo en donde el agua finalmente muy intensa puede infiltrar y se han reducido enormemente los beneficios. Por eso, por ejemplo, Holanda habla en inglés de room for rivers, ¿no? Dale más espacio a los ríos. Ya han empezado un proceso de deconstrucción, de sacar todo lo gris y de volver a la ciudad lo que fue antes de que fuera ciudad, ¿no? Es un poco de volver a la naturaleza. Sumamente importante y está muy relacionado al tema del clima. Solo les cuento estos ejemplos, hay muchos más. La literatura te da muchos otros más ejemplos, pero sí, nosotros todavía estamos bastante atrás en esto. Y tenemos el gran potencial. Ok, penúltimo tema, ya para no cansarlos. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de la parte de dimensión económica, eficiencia, sostenibilidad, bienestar, servicios ecosistémicos, la clasificación de los servicios ecosistémicos, que estos servicios ecosistémicos no solamente sean en las zonas rurales, en el Perú es bien complejo, inclusive diferenciar qué es lo rural y lo urbano, en las ciudades se da y hay mucho potencial y que el Perú todavía no lo aprovecha al 100% y que todavía de repente ni siquiera empieza, y ahí el enfoque territorial es sumamente importante, ¿no? Para planificación y para inversión. Venimos, ya, hemos hablado toda la parte de biofísica, la parte de ecosistemas, vamos ahora a la parte, a la percepción social. Y aquí me gustaría hablar de dos palabras claves, urbano y rural, nuevamente tratando de repente de entrar un poquito más en detalle de nuestra sesión anterior y el tema de escala. ¿Ok? ¿Qué es lo que ven en la figura? ¿No? Aquí hay una foto, si me gusta un poco hacer este tipo de dinámicas. Voy a hacerla de manera interactiva con ustedes. Para los que no lo conocen, pero en el mundo de la hidrología, esta es una cuenca sumamente conocida. Esta es la cuenca del río Mekong. La cuenca del río Mekong es una de las más politizadas de todo el mundo. Es una de las cuencas más grandes de todo el mundo, con centenas de centrales hidroeléctricas, y digo politizada porque pues tenemos a China y todos los países del sureste asiático como Tailandia, Camboya, Myanmar, Laos, es la verdad que todo un problema, y un consejo de cuenca, la verdad que queda chiquito, pero es una cuenca transfronteriza enorme, ¿ok? Entonces un poco para situar el contexto. Entonces, si ustedes pueden ver, pues aquí yo les muestro una foto de la cuenca, es un río enorme, es un río grandísimo y que lo atraviesan varios países, pues uno dice que lo veo en la figura, pues veo un río enorme, pero miren cómo es atravesada por varios países tienen varios gobiernos tienen varias comunidades, tienen distintos territorios, ¿ok? Muy bien, estamos dentro de la percepción social, y estoy haciendo este ejercicio con ustedes de manera interactiva para que vean lo complejo que es esto, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué pudo ver cada comunidad de cada país? Bueno, algunas comunidades, por ejemplo, vieron que esta cuenca, este río, te daba un recurso hidrobiológico. Este es uno de los bagres más grandes del mundo, si no es el más grande, me corrigen los hidrobiólogos presentes. Y ven un recurso económico, una actividad pesquera muy interesante, es un ingreso económico que te da cierta sostenibilidad, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Y teniendo un capital natural tan bueno. Eso es lo que vio cada comunidad. Consta que estamos hablando de una cuenca aquí transfronteriza, un río que atraviesa 7 países, si la memoria no me falla. ¿Qué vio cada país? Estamos haciendo un zoom hacia afuera, ¿cierto? Primero cada comunidad. Luego, ¿qué vio cada país? Ah, bueno, cada país vio en este río, en esta cuenca, pues tiene tanta agua, voy a producir arroz, pues, ¿no? Voy a producir arroz, riego por inundación, y voy a diseñar herramientas políticas para motivar los cultivos de arroz. Adiós bosque, adiós árboles, ahí no me interesa nada porque acá hay mucha agua y acá todo el mundo tiene que cultivar arroz, ¿no? Algo así como, de repente, como San Martín, algo así, no sé. Entonces, acá eso es lo que vio un poco la política estatal, la política de cada país de esta cuenca, ¿no? Ojo que estamos en las percepciones, ¿ah? No se olviden. Comunidad, país. Ok. ¿Qué vio la región? Y cuando hablo de la región estoy hablando básicamente de China y del resto del mundo, que bueno, no es el resto del mundo, pero el resto de países. ¿Qué vio la región? Bueno, China. ¿Qué vio China? Ah, no. Estás hablando de una cuenca, pero con una cantidad de agua enorme. Yo voy a poner centrales hidroeléctricas. Yo voy a poner centrales hidroeléctricas y voy a producir enormes energías. Ustedes pueden ver cada circulito aquí, es una central hidroeléctrica.
es un reservorio, ¿no? Un embalse, ¿no? Para producir energía. Mira la cantidad de embalses que tiene. La cantidad es una de las cuencas más intervenidas con respecto a producción energética. La cuenca del río Meco. ¿Ok? Eso es lo que vio China, básicamente, y eso es lo que hizo, ¿no? ¿Qué ve el gestor ambiental e investigador? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Investigadores, gestores ambientales. Ah, pues, saco mi paper, veo el impacto del cambio climático en el cultivo de arroz en Vietnam, ¿no? Y ahí saco mi información. ¿Qué ve el administrador de agua? Pues una unidad de repente hidrográfica para poder planificar, hacer un plan, consejo de recursos hídricos, no sé. Pero miren, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Un mismo ecosistema, digamos, cuenca igual a ecosistema con este disclaimer, desde distintas miradas ven distintos beneficios y operan de distinta manera. O sea, hablo ahora in situ. Y existen, producto de esas inversiones, ¿no? Existen beneficios o impactos, tanto positivos como negativos. La comunidad ve un recurso hidrobiológico, pero adiós recurso hidrobiológico cuando China puso sus embalses. ¿Cierto? Ok. No sé, pues el administrador de agua ve una unidad hidrográfica, correcto, pero tan distorsionada porque vas a encontrar una centena, si no son miles, de cultivos de arroz en toda la cuenca que se va a ver totalmente intervenida. Entonces, la percepción social, y aquí solamente estoy hablando de la percepción pública, de actores públicos, bueno, de repente la comunidad como un usuario, pero hay muchos más usuarios en toda esta cuenca, y eso es lo que nos pasa también en el Perú, ¿no? En muchos de los MRC que ustedes van a ver. La percepción es distinta, es heterogénea, y al final, a la hora que nosotros intervenimos en campo, nos pisamos nuevamente los talones y es aquí donde se generan los conflictos. Tengo muchas anécdotas sobre esto, y yo soy todavía estoy a la espera de que algún social haga una muy buena metodología de percepciones para mapear las percepciones sociales, pero no ex post, sino que las detecte temprano para estimar potenciales escenarios sobre potenciales inversiones o decisiones. Y sobre eso, tomar la ruta más adecuada, que en cualquier escenario que tú tomes va a haber un trade-off, totalmente de acuerdo. Algunos van a ganar, otros van a perder. O de repente el que pierde, ¿no? El de la comunidad, por ejemplo, perderá pues en el recurso hidrobiológico, pero quizás, no sé, puede ganar, no sé, en turismo. O sea, hay una otra alternativa que le permita tener algún cierto tipo de sostenibilidad y que compense el costo de oportunidad, ¿cierto? Entonces, no lo he visto, creo que todavía es un campo todavía que es necesario abordar, y ustedes lo van a ver cuando conversen con Junior, con Juan Diego, con Williams. El tema de percepciones en contribuyentes y retribuyentes todavía está en debe, ¿no? Todavía está en debe, pero no estoy buscando, ojo, un ex post. Estoy buscando una detección temprana de estas cosas para evitar conflictos y considerando que el MRC, el alma del MRC es el acuerdo. Tengo que prevenir esas cosas. Aquí les traía un ejemplo del de Madre de Dios. Voy a pasarlo muy, muy rápidamente, ¿no? Cuenca de Madre de Dios, ¿no? Una cuenca que provee de distintos servicios ecosistémicos, entre uno de ellos es la regulación hídrica, la calidad del agua, el bosque, etcétera. Pero una cuenca que de repente en la década de los 80 no estaba tan intervenida, pero ustedes pueden ver esos tres circulitos del slide, pues mientras vamos avanzando en el tiempo, en el año 93, se ven más parches, ¿no? Más espacios claros, y se está perdiendo el bosque, y por tanto están decantándose en una peor provisión de servicios ecosistémicos. Ahora, yo pongo este ejemplo porque, bueno, el minero o el que está talando está generando un beneficio. Para él, el valor del bosque es ese. O sea, estoy especulando, ¿ah? Por eso yo decía, creo que falta el diseño de una muy buena metodología de percepciones. Lo estoy especulando, pero para el que está cuencas abajo y que tiene que esperar
la interacción y la suma de de distintos servicios ecosistémicos acumulados, ¿no? Aquí hablamos de un beneficio acumulado. eh, claro, pues el bosque no le conviene que lo deforesten, que lo talen, ¿no? Yo no estoy diciendo ni positivo ni negativo. Ojo que estamos siendo muy académicos, estamos en el mundo del MRC. Me estoy poniendo en la posición de Ostrom. Y Ostrom no te dice, tú estás haciendo mal, tú estás haciendo bien. Ostrom te dice, júntense, conversen y lleguen a un acuerdo. Que esa es un poco la lógica del MRC como una alternativa para solucionar una falla de mercado relacionada a mercados incompletos, relacionada a, al tema de la tragedia de los comunes, y eso lo vamos a hablar en el próximo módulo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa? ¿No? Por un lado, tienes de repente a alguna persona, alguna comunidad que está ejerciendo esto y genera un beneficio, un ingreso económico, pero por otro lado, pues tienes una cantidad de tuberías enorme aguas abajo y tienes problemas de potabilización. Traigo a colación el tema de agua, que es lo que van a ustedes más ver durante el diplomado, ¿no? Eso, por eso es un poco eso es adrede. Y aquí hay una externalidad negativa fuerte, y miren, potabilizar esto, pasar de esto a esto, pues, te cuesta, pero un montón de dinero, ¿no? Ok, hay algunas metodologías, y voy a pasarlo sumamente rápido. Hemos escrito un paper en el año 2016 sobre esto, evaluación participativa del impacto social de los fondos de agua, estudio de casos de Lima, Perú. Si lo googlean así, les va a botar el artículo, en donde más que mapear percepciones, hemos tratado de identificar ciertos resultados o ciertos indicadores sociales de acuerdo a diversos escenarios, ¿no? Y claro, hemos hecho un mapeo de actores no tan cotidiano, pero muy focalizado en MRC, porque en el MRC básicamente tienes dos mundos de actores. El retribuyente, que por lo general es uno, a veces pueden ser dos o tres, eh, y el mundo de los contribuyentes, que ese mundo de los contribuyentes es un mundo, ¿ah? Hay el MRC que yo conozco que tiene más contribuyentes, me parece que puede ser el de Cusco, que estamos hablando más o menos 16 comunidades. O sea, imagínense llegar a acuerdos con 16 comunidades. Claro, hay una plataforma que las une, pero igual tiene mucha complejidad ese tema. En el caso de CEDAPAL, por ejemplo, estás hablando más o menos no, ese es el más complejo, 70 comunidades, 40.000 personas, más o menos. Entonces, es bien complejo. Entonces, tienes que ser muy costo efectivo en mapear estos stakeholders, identificar ciertas cosas tempranamente que se puedan percibir como percepciones que te permitan al final tener alguna estrategia de lo que ahora llamamos planes de relacionamiento comunitario y que decanten finalmente en acuerdos. Hay un actor que yo nunca olvido y que también merece ser mapeado, y es algo que también ya estamos aprendiendo en mejorarlo, es que no es ni contribuyente ni retribuyente. Son aquellos actores que te ayudan a catalizar y a mejorar esas relaciones. Consejo de Recursos Hídricos, Grupo Técnicos de Consejos de Recursos Hídricos, mancomunidades, comités de gestión, grupos impulsores, plataformas de buena gobernanza, si quieren llamarla a la norma. Entonces, estos actores son sumamente importantes y te ayudan justamente a catalizar, a agilizar y a obtener este tipo de acuerdos en el momento inclusive más propicio, ¿no? Eso lo digo por experiencia. Y es más, si el caso de Moyobamba es tan sostenible, sobre todo si es que no quieren utilizar la palabra eficaz u óptimo, si es que se sostiene en el tiempo, que creo que es una de las características más importantes de este caso, es porque se han ido 5 o 10, pero hay un grupo impulsor, hay un comité de gestión, para ser más preciso, que se mantiene. Y el liderazgo el liderazgo de la persona que sí, o la líder, las líderes en este caso, es básicamente un mecanismo de mujeres, y eso también es fascinante, eh, que lo lideran mujeres. Entonces, de la academia, de la parte de la producción de miel, de la EPS, es una fusión, la verdad que se han juntado los astros ahí. Eh,
gracias a eso, ¿no? O sea, ese mecanismo ha durado 17 años gracias a que hay muy buenas líderes motivando ese, o sea, dándole empuje, dándole sostenibilidad a ese MRC. Ok, finalmente, ya entramos a la parte final para no cansarnos. Ok, entonces, este tema, el tema 7 que hablan de los trade-off, ¿no? Y las sinergias de distintos servicios ecosistémicos. Aquí la palabra clave que yo quiero que se quede con ustedes es el tema de co-beneficios. Es un tema que da para mucho. De alguna manera creo que tangencialmente ya les he explicado algo sobre esto. Em, para MRC, aún creo yo que estamos aprendiendo mucho. A pesar de que tenemos ya cierta casuística, seguimos aprendiendo, pero tenemos algunas lecciones aprendidas ya interesantes. Para empezar, esto hace, inclusive antes de la ley, ¿no? Cuando nació Moyobamba o Cusco, nadie hablaba de sinergias, nadie hablaba de trade-off, nadie hablaba de co-beneficios, ¿no? Era una valoración de los beneficios inclusive hasta muy gruesa, ¿no? Muy básica. Entonces, inclusive se decía, no, esto tiene que estar focalizado a generar beneficios solo del retribuyente, porque es el retribuyente es el que paga, es el que pone el dinero, es el que pone la logística, el que pone la camioneta, el que pone el especialista. Entonces, no, de las comunidades, no, solamente el retribuyente. Y hasta no hace más de 2 o 3 años, ¿no? Muchos retribuyentes, como en el caso del Perú, que son las empresas de agua que recaudan por un porcentaje de la tarifa para MRCE, también pensaban así, ¿no? Inclusive muchos eh, del sector público también de alguna manera tenían esto. Con el pasar del tiempo, claro, si regresas back to the roots, ¿no? Si regresas a las raíces y a la escuela australiana, pues eso no tiene ningún sentido. Podrías tener cierta efectividad en el corto plazo, pero esta no va a ser sostenible. Recordando que el alma del MRCE es el acuerdo. Entonces, tienes que tener un win-win. Es más, y aquí hay un tip para los implementadores potenciales que pueden ser ustedes en cualquier caso. Yo sugiero, cuando ustedes hagan una escala, un horizonte temporal, ¿no? De sus MRC y estimen diferentes beneficios de estos escenarios, prioricen por lo menos el año de ejecución con la lógica del proyecto de inversión pública y un par de años más de operación y mantenimiento, 2 o 3 años, prioricen los beneficios del contribuyente por encima de los beneficios del retribuyente. Y eso tiene dos ventajas. Inclusive tiene una explicación hasta técnica. Para que el retribuyente obtenga beneficios, no estoy hablando de valoración, ¿eh? Ojo, primero obtenga los beneficios, va a tener que pasar, claro, va a depender mucho del estado del ecosistema con el que se encuentre. Pero para que obtenga los beneficios, tienen que pasar una serie de supuestos. Y por lo general, los beneficios de los MRC no son cortoplacistas. Estamos hablando de mediano plazo. Hay acotadas excepciones en donde sí tenemos beneficios corto plazo que no necesariamente son los ambientales, porque los ambientales demoran su tiempo y como ya todo lo que hemos explicado durante esta sesión de casi 5 horas, tiene que haber, hay un cúmulo de supuestos. Entonces, este es un tip de repente como para arrancar, ¿no? Arrancar. Y hay una serie de indicadores socioeconómicos que los contribuyentes, y empezamos a hacer un mapeo de todos los contribuyentes del Perú involucrados en los MRC, eh, están teniendo, ¿no? Por ejemplo, están algunos, no todos, muy interesados en la cantidad de jornales que van a ser contratados. Ahora ustedes me van a decir, pero profesor, pues está usted mercantilizando con el proyecto, este no es el sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes. Y hay que saber medir para no generar incentivos perversos, como muchos programas
no quiero citar nombres, pero muchos programas a escala nacional han hecho. Y que cuando han sacado el incentivo, aquella intervención simplemente quedó abandonada. Ustedes conocen también como yo de qué intervenciones estamos hablando. Hay muchas en Sierra, por ejemplo. Entonces, hay que saber medir esto, ¿no? Porque recuerden que estamos en esta escuela australiana de llegar a acuerdos. Ese es un creo que un muy, muy buen tip. El otro tip que yo les daría, justo en el tema del trade-off, es que hay que empezar a explicar con claridad a nuestras comunidades los beneficios que que van a generarse producto de del esquema per se del MRC. Ni hablar de intervenciones, ni hablar de actividades, ni de proyectos, del esquema MRC puro. Y esas cosas no se dan, o sea, no hay no es parte del manual. Si ustedes revisan la parte normativa, no te lo dice. Si quieres un arranque efectivo y que sea sostenible, eso debería ser bastante, muy bien aclarado, acotado. Y no, o sea, tampoco le des lo que el proyecto te da, sino más bien 3 o 4 mensajes claros que de alguna manera sean atractivos para las comunidades. Y estamos, creo yo, ya en una posición, luego de 8 o 9 años de conocer los MRC, que no es mucho. Si fuera de repente un país un poco más homogéneo sería más sencillo, pero no, yo considero todavía que no es mucho, lo suficiente, creo que todavía tenemos como para unos 10 años más de esta norma y ver que todavía qué tal nos va. Eh, no se le da todavía el peso específico que debería dárseles al MRCE con respecto a la transferencia de conocimiento. Muchas veces yo he visto MRCE, esquemas MRCE, que se olvidan de los trade-offs, se olvidan de los ecosistemas, se olvidan del enfoque socioecológico y que se convierte en un proyecto de inversión pública más. Se olvidaron del acuerdo, se olvidaron del cambio conductual en un agente económico, se olvidaron de las fallas de mercado, de las externalidades positivas y negativas, se olvidaron de todo. Y claro, o sea, el trajín y de los que hemos pasado por esto, a veces arrancamos con muy buenas ideas más conceptuales y más paraguas y de un enfoque más territorial, y la parte operativa nos gana y nos consume, y terminamos haciendo, pues, bar, tiers, identificando indicadores de brecha, pero en realidad eso es el medio, es un poco el medio de la forma, ¿no? Es un poco, bueno, tengo otros tips, pero dentro de este capítulo de trade-off y sinergias, eso es lo que podría compartir con ustedes.